Suma teológica. Parte segundo. Doae. Cuestión 73. La detracción. Corresponde a continuación tratar la detracción. Kinidis, chapter 62 inter. Acerca de esto se plantean 4 problemas. ¿Qué es la detracción? ¿Es pecado mortal? Su comparación con otros pecados. ¿Peca una persona por escuchar la difamación? Artículo 1. La detracción se define convenientemente diciendo que es la denigración de la fama ajena por palabras ocultas, lat objeciones, por las que parece que la detracción no es la denigración de la fama ajena por palabras ocultas, como algunos la definen. Pumerios, lo oculto y lo manifiesto son circunstancias que no constituyen la especie del pecado, ya que es accidental a éste el que sea conocido por muchas o por pocas personas, mas todo aquello que no constituye la especie del pecado no pertenece a su esencia ni debe entrar en su definición. Luego a lo esencial de la detracción no pertenece el que se realice por medio de conversaciones secretas, tue. La pública opinión pertenece al concepto de reputación. Luego, si la fama de una persona es denigrada mediante la detracción, no podrá realizarse esto por medio de conversaciones secretas, sino por palabras dichas en público. Tri. El que detrae, sustrae o disminuye algo de lo que existe, mas algunas veces se denigra la reputación de un hombre, aunque no se sustraiga nada de la verdad. Como por ejemplo cuando uno revela crímenes verdaderos de alguien, luego no toda denigración de la fama es detracción. Contra esto está Eclo 10,11, que dice: la serpiente muerde en silencio, y el que difama secretamente a otro no hace menos que aquella. Luego morder en secreto la fama de alguien es difamar. Respondo, así como se puede perjudicar a otra persona de obra de 2 formas, públicamente, como en la rapiña o cualquier violencia inferida, y ocultamente, como en el hurto o en la agresión con perfidia, así también puede lesionarse a otro de palabra de 2 formas, públicamente, y esto se hace por medio de la contumelia, como ya se ha expuesto, qui kun aidam 4-3, y ocultamente, esto es por la detracción, mas por el hecho de que alguien profiera públicamente palabras contra otro, parece que aquel le estima poco, y, en consecuencia, por eso mismo le deshonra. De ahí que la contumelia cause detrimento al honor de aquel contra quien se profiere, pero el que en secreto habla contra otra persona, parece más bien temerla que menospreciarla, y por eso no infiere directamente detrimento a su honor, sino a su reputación. En cuanto que el hombre que profiere ocultamente tales palabras, hace cuanto está de su parte para que los que le oyen tengan mala opinión de aquel contra quien habla. Parece, pues, que lo que intenta y se propone difamando es que sea creído por sus palabras. Por todo esto resulta evidente que la detracción difiere de la contumelia por 2 conceptos. Primero, en cuanto al modo de expresar las palabras, pues el contumelioso habla contra alguien abiertamente, mientras que el detractor habla en secreto. Segundo, en cuanto al fin intentado o el daño inferido, pues el contumelioso lesiona el honor y el detractor la fama. A las objeciones, 1. En las conmutaciones involuntarias, a las cuales se reducen todos los daños inferidos al prójimo por palabra o por actos, la clandestinidad y la publicidad diversifican la naturaleza del pecado, porque la razón de lo involuntario por violencia es diferente de lo involuntario por ignorancia, según se ha expuesto. Quisem senteza for 2. Las palabras de detracción se llaman secretas no en absoluto, sino en relación a aquel de quien se dicen, pues se profieren en ausencia suya y sin que lo sepa. Mas el contumelioso habla a la cara del interesado, por lo cual, si uno habla mal de otro en su ausencia y delante de mucha gente, hay detracción. En cambio, si solo el ofendido está presente, hay contumelia. No obstante, también, si se habla mal de un ausente a una sola persona, se lesiona la fama de aquel, no total, sino parcialmente. 3. Se llama a uno detractor no porque atenta a la verdad, sino porque disminuye la fama del prójimo, lo cual se verifica unas veces directa y otras indirectamente, directamente de 4 modos. Primero, cuando imputa una cosa falsa a otro. Segundo,
cuando con sus palabras exagera los pecados de éste. Tercero, cuando revela los secretos. Cuarto, cuando lo que es bueno dice que ha sido hecho con mala intención, e indirectamente, ya negando el bien que otro hace, ya lanzando reticencias con malicia. Artículo 2. La detracción. ¿Es pecado mortal? Lat. Objeciones por las que parece que la detracción no es pecado mortal. 1. Ningún acto de virtud es pecado mortal. Ahora bien, revelar el pecado oculto, que como hemos expuesto, Aninos 1 a 3, constituye la detracción, es acto de virtud, bien de caridad, siempre que se denuncie el pecado del hermano, procurando su enmienda, o bien de justicia, mientras se formule acusación contra el hermano. Luego la detracción no es pecado mortal. Du. Sobre aquel texto de Prov 24-21. No te mezcles con los difamadores, comenta la glosa. En este vicio incurre todo el género humano, mas ningún pecado mortal se encuentra en todo el género humano, porque muchas personas se abstienen de caer en él. En cambio, los pecados veniales son los que se encuentran en todos. Luego la detracción es pecado venial. 3. Agustín en la homilía de Ignepur coloca entre los pecados leves la maledicencia, en que incurrimos con gran facilidad o temeridad, lo cual pertenece a la difamación. Luego este es pecado venial. Contra esto está Rom 1.30, que dice: los detractores son aborrecidos por Dios, y esto se consigna, según la glosa, para que no se juzgue que esta falta es ligera por solo consistir en palabras. Respondo, como se ha expuesto de 2 a 2, los pecados de palabras deben ser juzgados principalmente conforme a la intención del que las dice. Ahora bien, la detracción, por su naturaleza, se ordena a denigrar la reputación de alguien. De ahí que sea propiamente detractor el que hable de alguien en su ausencia con el fin de denigrar su fama, y arrebatar a una persona su reputación es cosa muy grave, puesto que entre los bienes temporales parece que la fama es el más valioso, por cuya pérdida el hombre queda privado de la posibilidad de hacer bien una multitud de cosas. Por este motivo, léese en Eclo 41:15. Conserva con cuidado la buena reputación, porque será para ti un bien más estable que 1000 tesoros grandes y preciosos. Por tanto, la detracción, de suyo, es pecado mortal. Puede, sin embargo, suceder algunas veces que una persona pronuncie palabras por las que se lesione la fama de alguien sin tener esta intención, sino otra cualquiera. Mas esto no es difamar directa y formalmente hablando, sino materialmente y de una manera accidental. Y si las palabras por las que es quebrantada la reputación ajena son proferidas por alguien en atención a un bien o a un fin necesario y observando las debidas circunstancias, no hay pecado, ni esto puede llamarse detracción. Mas, aunque las pronuncie por ligereza de espíritu o por alguna causa necesaria, no hay pecado mortal, a no ser que la palabra que diga sea tan grave que perjudique notablemente la fama de alguien, sobre todo en lo relativo a la honestidad de la vida, pues entonces, por la calidad de las palabras, habría razón de pecado mortal, y está obligado uno a la restitución de la fama del mismo modo que se ha de restituir cualquier cosa robada, en la forma ya expuesta. 2 a 2 al tratar de la restitución. A las objeciones. 1. Revelar un pecado oculto del prójimo, ya denunciándolo para lograr su enmienda, ya formulando acusación por el bien de la justicia pública, no es difamar, como hemos expuesto en la Sol. Du. La glosa citada no dice que la detracción se encuentre en todo el género humano, sino que añade casi, ya porque se dice, es infinito el número de los necios. Eclo 1. Desintin. Y son pocos los que caminan por la vía de la salvación, ya también porque son pocos o ninguno los hombres que alguna vez no digan, por ligereza de espíritu, algo con que se lesione ligeramente la fama de alguna persona en algún punto, pues, como se dice en San 3:2, el que no ofende de palabra es varón perfecto. 3. Agustín habla del caso en que una persona revele una falta leve de otra sin intención de perjudicarla, pero solo por ligereza de espíritu o por descuido de lengua.
Artículo 3. La detracción. ¿Es el pecado más grave de los que se cometen contra el prójimo? Lat. Objeciones por las que parece que la detracción es el pecado más grave de los que se cometen contra el prójimo. 1. Sobre la frase de Sal 108.4, en vez de amarme, hablan mal de mí, dice la glosa. Más daño causan a Cristo los que le difaman en sus miembros, pues matan las almas de los que habían de creer, que los que crucificaron su carne, que habría de resucitar después. Por esto parece que la detracción es un pecado más grave que el homicidio, en la medida en que es más grave matar el alma que matar el cuerpo. Ahora bien, el homicidio es el más grave de los pecados que se cometen contra el prójimo. Luego la detracción es el pecado más grave de todos. Sí. La detracción parece ser un pecado más grave que la contumelia, puesto que el hombre puede repeler la contumelia, pero no la detracción oculta. Mas la contumelia, a su vez, parece ser mayor pecado que el adulterio, ya que el adulterio une dos personas en una sola carne, mas la contumelia divide en muchos aspectos a los que están unidos. Luego la detracción es mayor pecado que el adulterio, el cual, sin embargo, tiene mucha gravedad entre los otros pecados que se cometen contra el prójimo. 3. La contumelia nace de la ira, y la detracción de la envidia, como señala Gregorio en 21 Moral. Ahora bien, siendo la envidia un pecado mayor que la ira, la detracción será pecado más grave que la contumelia, y por tanto, resulta lo que anteriormente hemos dicho. Un pecado es tanto más grave cuanto más grave defecto produce, mas la detracción causa un gravísimo defecto, a saber, la ceguera de la mente, pues dice Gregorio, ¿qué otra cosa hacen los detractores sino soplar en el polvo, llenándose con él los ojos, de manera que, mientras más difaman, menos ven la verdad? Luego la detracción es el pecado más grave de todos los que se cometen contra el prójimo. Contra esto está el hecho de que es más grave pecar de obra que de palabra, y la detracción es pecado de palabra, mientras que el adulterio, el homicidio y el hurto son pecados de obra. Luego la detracción no es más grave que los demás pecados que se cometen contra el prójimo. Respondo, los pecados cometidos contra el prójimo deben calificarse esencialmente según el daño que le causan, puesto que de ello deriva su culpabilidad. Ahora bien, tanto mayor es el daño, cuanto mayor es el bien que se destruye. Pero, ya que son de tres clases, los bienes del hombre, los del alma, los del cuerpo y los de las cosas exteriores, el bien del alma, que es el más excelso, no puede ser destruido por otra persona, sino indirectamente, por ejemplo, por un mal consejo que no influye necesariamente. Por el contrario, las otras dos clases de bienes, es decir, los del cuerpo y las cosas exteriores, pueden sernos arrebatados violentamente por otro, y puesto que el bien del cuerpo es superior al de las cosas exteriores, son más graves los pecados por los que se infiere perjuicio al cuerpo que aquellos otros que producen daños en las cosas exteriores. Por consiguiente, entre los pecados que se cometen contra el prójimo, el más grave es el homicidio, por el que se destruye la vida del prójimo ya en acto existente. Sigue a continuación el adulterio, que va contra el orden legítimo de la generación humana, por la que se entra en la vida. Están finalmente los bienes exteriores, entre los que la reputación vale más que las riquezas, porque es más afín a los bienes espirituales, por lo que se lee en Prov 22.1. Mejor es el buen nombre que grandes riquezas. Por consiguiente, la detracción, según su género, es pecado más grave que el hurto. En cambio, menos que el homicidio o el adulterio. Sin embargo, puede existir otro orden por las circunstancias agravantes o atenuantes que concurran. Accidentalmente se valora la gravedad del pecado en relación con el delincuente, el cual comete un pecado más grave, si peca por deliberación que si peca por debilidad o imprevisión, y, con arreglo a esto, los pecados de palabra pueden tener cierta levedad en cuanto que fácilmente proceden de un descuido de la lengua, sin gran premeditación. A las objeciones 1. Los que difaman a Cristo, obstaculizando la fe de sus miembros, atentan a su divinidad, sobre la que descansa la fe,
Por consiguiente, no cometen una simple detracción, sino una blasfemia. Da. Es pecado más grave la contumelia que la detracción, en cuanto que entraña mayor desprecio del prójimo. Igual que la rapiña es pecado más grave que el hurto, según se ha expuesto, síntesis nounin, mas la contumelia no es pecado más grave que el adulterio, ya que la gravedad de éste no se juzga por la unión de los cuerpos, sino por el desorden que se produce en la generación humana, y el contumelioso no es causa suficiente de la enemistad entre otras personas, sino que tan solo separa ocasionalmente a los que están unidos. Es decir, en cuanto que por el hecho de difundir los defectos de alguien aleja a otros hombres, en lo que puede, de la amistad de aquel, aunque a ello no sean constreñidos por sus palabras. Así, también el detractor es ocasionalmente un homicida, es decir, en cuanto por sus palabras da a otro ocasión para odiar o despreciar al prójimo, por lo cual, en una carta de Clemente se consigna que los detractores son homicidas, es decir, indirectamente, pues el que aborrece a su hermano es homicida, como se dice en 1 JN 3:15. 3. Apuesto que la ira busca una venganza abierta, como observa el filósofo en segundo red, por eso la detracción, que se realiza en secreto, no es hija de la ira, como la contumelia, sino más bien de la envidia, que procura por todos los medios disminuir la gloria del prójimo. Sin embargo, de ahí no se sigue que la detracción sea más grave que la contumelia, porque de un vicio menor puede provenir mayor pecado, y así de la ira nace el homicidio y la blasfemia. El origen, pues, de los pecados se determina por su inclinación a un fin, lo que se produce por apego a los bienes perecederos. Sin embargo, la gravedad del pecado se determina más bien en razón del alejamiento de los bienes verdaderos, puesto que el hombre se complace en la sentencia de su boca, como dice Prov 15:23, sigúese que el que difama comienza a amar y creer más aquello que dice, y, por consiguiente, a odiar más al prójimo y a separarse así cada vez más del conocimiento de la verdad. Sin embargo, este efecto puede derivarse también de otros pecados cometidos por odio al prójimo. Artículo 4. El que oye y tolera al detractor, ¿peca gravemente? Lat. Objeciones por las que parece que el que oye y tolera al detractor no peca gravemente. 1. Nadie está obligado a hacer por otro más que por sí mismo. Ahora bien, es laudable que el hombre tolere pacientemente a sus detractores, pues escribe Gregorio, en la homilía 9 Super Sec, de mismo modo que no debemos provocar intencionadamente las conversaciones de los detractores, a fin de que ellos no perezcan, también debemos soportar con ecuanimidad las suscitadas por su malicia, para que se acreciente el mérito en nosotros, luego no se peca, si no se rechazan las detracciones de los demás. Toa. Se lee en Eclo 4:30, no contradigas nunca una palabra de verdad, mas algunas veces se comete detracción diciendo palabras verdaderas, como se ha expuesto, a 1:3. Luego parece que no siempre está obligado el hombre a rechazar a los detractores. 3. Nadie debe impedir lo que redunda en utilidad del prójimo. Ahora bien, la detracción frecuentemente redunda en utilidad de aquellos contra quienes se dirige, pues dice el Papa Pío, algunas veces la detracción se concita contra los buenos para humillar a los que la adulación de sus familiares o el favor de las demás gentes habían exaltado demasiado. Luego no se deben impedir las detracciones. Contra esto está Jerónimo, que dice: vigila para que no tengas la lengua o el oído con comezón. Esto es, no difames a otros ni oigas a los que difaman. Respondo, según el apóstol en Rom 1:32, son dignos de muerte no solo los que cometen pecados, sino también los que aprueban a los que los cometen, lo cual puede acontecer de dos modos. Primero, directamente, esto es, cuando uno induce a otro a pecar o se complace en el pecado. Segundo, indirectamente, cuando no se impide pudiendo impedirlo. Y esto sucede algunas veces no porque se complazca con el pecado, sino por cierto temor humano. Debe, pues, decirse que si alguien escucha las difamaciones sin rechazarlas, parece que consiente con el detractor, y por ello se hace partícipe de su pecado,
Si le induce a difamar o solamente se complace en la difamación por odio a aquel a quien se denigra, no peca menos que el detractor, y a veces peca más. De ahí que escriba Bernardo: no me resulta fácil decir cuál de estas dos cosas es más punible, difamar o escuchar al detractor. Pero si el que escucha no se complace en el pecado, sino que solo por temor, negligencia e incluso por cierta vergüenza, se abstiene de rechazar al detractor, peca ciertamente, pero mucho menos que el detractor, y la mayoría de las veces su pecado es venial. Puede, a veces, incurrirse también aquí en pecado mortal, ya porque a uno corresponda por su cargo corregir al detractor, ya por algún peligro consiguiente, ya por la raíz de aquella abstención, es decir, por el respeto humano, que puede ser algunas veces pecado mortal, como se ha expuesto. Que, teneva 3, a las objeciones 1. Nadie oye las propias difamaciones que le afectan, porque las cosas malas que se dicen de alguien estando presente no son detracción propiamente hablando, sino contumelias, como se ha expuesto a 1-2. Sin embargo, las detracciones hechas contra alguien pueden llegar a su conocimiento por los relatos de otras personas, y entonces a su arbitrio le compete tolerar el detrimento de su reputación, a no ser que esto redunde en peligro de otros, como se ha dicho, que 72-3. Por consiguiente, puede ser elogiada en este punto su paciencia, puesto que soporta con resignación las propias difamaciones que le afectan. En cambio, no queda a su arbitrio tolerar el daño de la fama ajena y, por tanto, incurre en falta si no lo rechaza, pudiendo hacerlo por la misma razón por la que se nos obliga a levantar el asno ajeno que yace bajo el peso de la carga, según está escrito en Diti 22:4, ex 23,5. No siempre se debe rechazar al detractor tachándole de falsedad, sobre todo si se sabe que es cierto lo que dice. Pero debe argüírsele que peca por difamar a su hermano, o al menos hacerle ver, por la severidad de nuestro rostro, que su detracción desagrada, ya que, como se lee en Prof 25-23, el viento del norte disipa las lluvias y la faz severa hace callar a la lengua detractora. 3. La utilidad que pueda provenir de una difamación no se deriva de la intención del detractor, sino de la disposición de Dios, que hace brotar el bien de cualquier mal. Por eso, con todo, hay que rechazar a los que detractan como también a los que raptan u oprimen a otros, aunque para los que son oprimidos o expoliados por esto aumente el mérito, por sufrir con paciencia.